Muy bien, Buenos días. jóvenes. Buenos días, Valeria. Bien, buenos días, jóvenes, con todos. Por favor, enciendan las cámaras para comenzar a tomar lista. Listo, hoy 7 de junio. Listo, atención, por favor, jóvenes. Doménica Aguilar. Presente. Ricardo Alvarado. Ha faltado. Jennifer Asensio. Presente. Cristian Bonet. Presente. Listo, Cristian Borbor. Presente. Listo, Dominic Cárdenas. Presente. Listo, Emily Chipe. Mari. Presente. Listo. Presente. Listo. Alexander Córdoba. Presente. Brittany Fajardo. Presente. Listo. Kelvin Guilindro. Presente. Ariana Ibáñez. Presente. Leonidas Mendoza. Ha faltado Leonidas. Fabiana Mera. Presente. Listo. Yamilet Moreira. Presente. Anthony Pacheco. Presente. Brittany Peralta. Presente. Nayeli Potes. Presente. Denise Salas. Presente. Jesús Salazar. Jesús Salazar. Denise Santos. Denise Santos. Ha faltado. Leonela Suárez. Presente. Listo. Roger Vera. Presente. Listo. Mariela Verdugo. Profesor, mi compañera Denise está aquí en la Presente. clase, lo que pasa es que se ha quedado parada. ¿Quién? Mi compañera Santos, Ya, ¿qué pasó? que sí está aquí en la reunión, solamente que al parecer se ha quedado parada Ah, ya. o en Sí, internet. sí, ya vi la cámara. Ajá. Ya, ok. Valeria Muñoz Presente. y Marcos Contreras. Marcos Contreras. Marcos Contreras. Ha faltado, ¿no? Ok, sí, Denise, sí la veo que está Sí, buenos presente. días. Sí, ya, ok, no se Sí, preocupe. no pude aprender el micrófono. Ya, tranquilo. Profe, tranquila. me nombró. Estoy conectada con ellos, no tengo buen internet. Ah, ya. Riera. No, tranquila, sí tiene asistencia. Los únicos que están con falta son Salazar y Mendoza. Ah, y también Alvarado, Ricardo Alvarado. ¿Ricardo Alvarado asistió a la primera hora o no? Fabiana, No se ha conectado. no se ha conectado. Ya, bueno. Muchas gracias, jóvenes. Bien, vamos a comenzar. Tenemos el tema para hoy. Tema para hoy. Ya, listo. Bien, jóvenes, hoy vamos a ver en investigación la interrelación entre el sujeto y el objeto de estudio. Es un tema que tiene que ver también con el método científico, que es el método que nosotros vamos a utilizar, mejor dicho, la humanidad ha utilizado desde siempre el método científico, es parte de nuestra evolución como seres humanos. El ser humano siempre ha partido de la observación de un fenómeno. Cuando el ser humano observa un fenómeno, se hace preguntas sobre ese fenómeno. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? ¿Cómo volver a repetirlo? ¿Cómo controlar ese fenómeno para mi beneficio?
Y así el ser humano ha comenzado a hacer experimentos y una vez que esos experimentos resultan exitosos, se hacen nuevos descubrimientos también. Bien, yo les voy a asignar en este momento en Edmodo, vamos a hacer un trabajo. A medida que voy explicando la clase, usted va respondiendo ese taller. Si de pronto, pero no lo envíe hasta el final para a ver si tenemos tiempo de comprobar las respuestas. Si es que de pronto no nos alcanza el tiempo de comprobar las respuestas, bueno, pero ya cada uno a lo largo de la clase va a ir realizando este trabajito. Entonces hay que estar muy atentos, ¿sí? Entonces para ello les sugiero, jóvenes, que abran Edmodo, refresquen la página y ahí les va a aparecer un trabajito que es tipo cuestionario sobre el tema de hoy. Entonces, muy atentos y cualquier duda, por favor, con toda confianza, pregunten. Y como les decía, no lo envié al trabajo sino hasta el final de la clase, a ver si vamos, si lo podemos verificar las respuestas para que todos tengan bien, ¿sí? Listo, jóvenes, aquí tenemos el tema para el día de hoy, la interrelación entre el sujeto y el objeto de conocimiento. Entonces vamos a comenzar dando lectura del objetivo y la destreza. Por favor, Fabiana Mera, ayúdenos leyendo objetivo y destreza. Objetivo. Describe el problema de conocimiento como la interrelación entre el sujeto y el objeto, para comprender su esencia y complejidad. Destreza. Investigar el problema de la esencia del conocimiento, la interrelación entre objeto y sujeto de conocimiento, el método científico y la importancia de la investigación y sus tipos. Muy bien, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Gracias, Fabián. Entonces, podemos comenzarnos preguntando, haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué será el conocimiento? ¿Qué elementos externos pueden deformar tu conocimiento? ¿Qué elementos internos pueden deformar también tu conocimiento? ¿Qué pasos sigues para obtener conocimientos? ¿Cómo sabes si tu conocimiento es verdadero? Todas estas preguntas son válidas, jóvenes, porque en investigación científica se trata de eso, de llegar a obtener el conocimiento verdadero. Entonces, el conocimiento, jóvenes, es un producto de la actividad intelectual humana, es un producto de la acción humana de pensar, de razonar, de filosofar, ¿sí? El conocimiento es un producto y como tal se lo puede vender. Cuando usted conoce algo que los demás necesitan, usted vende su conocimiento. Es por eso que, por ejemplo, cuando se daña una computadora, usted va donde el técnico, porque el técnico tiene conocimiento para arreglar su computadora. Y el conocimiento le cobra, el técnico le cobra por el conocimiento que él tiene, ¿sí? Hay una anécdota que se cuenta que una vez se le había dañado por ahí un aparato electrónico a una persona y fue donde el técnico para que le arregle, porque este señor en casa había tratado de 1000 maneras de arreglar ese equipo electrónico y no funcionaba y no funcionaba y no funcionó. Entonces dijo, bueno, yo ya no puedo, lo voy a llevar donde un técnico para que me lo arregle. Llega donde el técnico y le dice, oiga, mire, este aparato no funciona, he intentado arreglarlo de 1000 maneras y ya no sirve. A ver si usted puede ayudarme. Y el técnico lo agarra al equipo electrónico y dice, lo mira así, le dice, ya, listo, no hay problema. Agarra un tornillito y lo mete en un lugarcito donde estaba faltando ese tornillito y listo. Le dice, son $20. Y el otro señor le dice, ¿qué? ¿$20? ¿Solo por un tornillo? Dice, no, el tornillo vale 5 centavos. El resto le cobro porque yo sabía qué tornillo era el que necesitaba y dónde había que colocarle el tornillo a ese equipo. Es decir, le cobraba por lo que conocía, no tanto por el tornillito. Y le pagó los $20. Dijo, sí, está bien, usted conoce, por eso es técnico, así que aquí está. Entonces, jóvenes, el conocimiento es un producto que se vende. Ahora, el asunto es que pueden haber factores externos e internos que deforman nuestro conocimiento, claro que sí. Un factor externo puede ser, por ejemplo,
la cantidad de luz que exista para ver el objeto que queremos conocer. Alguna vez les contaba una anécdota, caminando en la noche por un bosque cerca de un cementerio, un arbusto se movía y bueno, uno se asusta y dice, un fantasma, alguna alma que está penando, algún muerto se levantó del cementerio y está por aquí, me quiere coger. Entonces, esa falta de luz, porque era de noche, ¿no? Esa falta de luz es un factor externo que deformó el conocimiento. Total, no era ningún fantasma, ningún zombie, ni nada por el estilo, ningún alma en pena, ni nada. Había sido un nido de palomas que al escucharnos pasar cerca por ahí del camino, pues estas palomas como que aletearon y movían la rama y eso era todo. Entonces, fíjense jóvenes, cómo esos factores externos como la falta de luz deforman el conocimiento. Los factores internos también deforman el conocimiento. Los factores internos deforman el conocimiento. Y a veces los factores internos pueden mezclarse con los factores externos y también deforman el conocimiento. Como alguna vez se contaba una anécdota que el esposo llega de trabajar a su casa y encuentra que su esposa estaba acostada en un sofá y un señor la estaba besando. Y el marido se encendió en cólera y dijo, ¿quién es este que viene aquí a profanar mi hogar y viene aquí a traicionarme con mi esposa? Y el marido se fue a buscar un arma, una pistola para, si es posible, matarle y no sé qué, no sé cuánto. Cuando este señor agarra la pistola, el señor que le estaba besando a la esposa le dice, oiga, cálmese, que soy médico, soy paramédico del 911 y su esposa está aquí con un problema cardiorrespiratorio, ya viene la ambulancia y nos la vamos a llevar. Estoy tratando de salvarle la vida. Llegó la ambulancia y la llevaron a urgencias y efectivamente había tenido un paro cardiorrespiratorio. Entonces, mientras tanto el marido, ¿qué pensó? Pensó otra cosa. El marido no vio que le estaban salvando la vida dándole respiración boca a boca, sino que el marido vio que la mujer le estaba traicionando. ¿Se dan cuenta? Cómo los sentimientos internos, los celos, también pueden deformar el conocimiento externo. Entonces, jóvenes, con esta pequeña introducción, vamos a recordar los elementos del conocimiento. Bueno, primero la definición. Como conocimiento se define todo saber que se puede justificar racionalmente y que es objetivo, es decir, que nos cuenta la realidad tal y cual es. En ese sentido distinguimos el conocimiento de la opinión, de la creencia o de la fe y de las ilusiones de la imaginación. Yo les puedo preguntar, bueno, ¿usted qué opina? ¿Usted cree en la reencarnación, sí o no? Algunos me van a decir, profe, yo opino que la reencarnación sí existe. Listo, esa es su opinión. Otro me va a decir, no, profe, yo opino que la reencarnación no existe, que bueno, cada uno puede tener una opinión, pero esa opinión no es conocimiento objetivo. ¿Por qué? Porque usted no me puede demostrar la reencarnación. A ver, demuéstreme en un laboratorio, en un tubo de ensayo, demuéstreme científicamente que la reencarnación existe. No hay pruebas científicas de eso, no hay un conocimiento científico, por tanto, es solamente una opinión de la persona. Porque además esto está en el mundo de la fe, ¿no? Es como decirle la resurrección. ¿Cómo me demuestra usted que la resurrección sí existe? No hay comprobaciones científicas de que la resurrección sí exista como tal, como acto científico. Como un hecho de fe, sí, para todos los cristianos la resurrección, creemos en la resurrección, Cristo resucitó, bueno, pero ese es de fe. Pero como conocimiento científico no, es diferente. Entonces hay que tener en cuenta esta parte, ¿sí? En el conocimiento, observen el segundo casillero, jóvenes, en la parte de abajo, entre comillas, Johannes Jensen dice, en el conocimiento se hallan frente a frente la conciencia, que somos nosotros, los seres humanos somos los que tenemos la conciencia, la inteligencia, se halla frente a frente, conciencia y el objeto que está frente a mí y que yo le voy a conocer. Ese objeto no es solo objeto material, puede ser una circunstancia, puede ser un hecho, una situación,
Imagínense el paro que existe en Colombia. Ese es un objeto a conocer. Y si yo me pongo a estudiarlo, analizar las causas, las consecuencias, etcétera, estoy haciendo conocimiento, pero en este caso el objeto es una manifestación social. Entonces existe esa relación en el conocimiento, porque se halla frente a frente sujeto y objeto, conciencia y el objeto que voy a conocer. El conocimiento se presenta como una relación entre estos dos miembros que permanecen en ella eternamente separados el uno del otro. Eso decía Johannes Hensen. Muy bien, aquí están los elementos del conocimiento. Nosotros siempre ocupamos, bueno, no siempre, pero nosotros en general somos el sujeto cognoscente. ¿Podemos convertirnos en objeto de conocimiento? ¿Qué nos dice Denis Santos? ¿Sí podemos convertirnos en objeto de conocimiento, sí o no? ¿Y cuándo? ¿Cuándo sería eso? Sí, sí podemos convertirnos en objeto de conocimiento. Por ejemplo, Podemos adquirir conocimientos, por ejemplo, cuando analizamos algunos casos en la forma diferente en la que piensa cada persona, bien, diferentes ideologías. correcto. Así es, Denise. Muy bien, a eso quería llegar. Nosotros somos el sujeto cognoscente, pero a la vez también podemos convertirnos en objeto de conocimiento. Cuando alguien quiere analizar nuestras ideologías y pensamientos, pero también un médico, que supongamos que tengamos alguna enfermedad, el médico comienza a conocer nuestro organismo, nos manda exámenes de sangre, radiografía, ecografía, etcétera. Nosotros nos convertimos en objeto de conocimiento para ese médico, para saber qué enfermedad es la que tenemos. Entonces, sin embargo, en general es el ser humano pues el que ocupa el papel de sujeto cognoscente. El objeto, que ya sabemos puede ser cualquier cosa, pero también puede ser cualquier situación o manifestación o fenómeno social, fenómeno natural, fenómeno cosmológico, etc. Cuando se pone frente a frente el objeto y el sujeto, acuérdese que se produce una operación cognitiva que se llama abstracción, porque a través de la observación, a través de los sentidos, el sujeto comienza a conocer ese fenómeno, ese objeto, comienza a observarlo, a medirlo, comienza a escribir lo que está observando, lo que está escuchando, lo que está sintiendo, ¿sí? Y luego, pues, el sujeto en su mente se elabora una idea o representación del objeto conocido. Muy bien, entonces aquí tenemos ya el sujeto, es la persona que capta algún objeto de la realidad y obtiene un pensamiento sobre el mismo. Muy bien, esto ya lo hemos explicado. Vamos al siguiente punto. Ya, ¿hay algunas limitaciones del sujeto para producir conocimiento? Sí. Por ejemplo, nuestros sentidos, si no están funcionando a la perfección, se convierten en una limitación para conocer. Una persona que nace ciega de nacimiento, ¿podrá conocer lo que es el color blanco, azul, amarillo, verde, rojo, etcétera? Pues no. Y probablemente si uno se le dice, a ver, tú naciste ciego de nacimiento, pero tú conoces lo que es el color negro. ¿Será que conoce el color negro? Si él no sabe diferenciarlo al negro de nada, no tiene con qué comparar el color negro. Nosotros conocemos lo que es el color negro porque lo podemos distinguir de otros colores, pero el ciego de nacimiento. Entonces, mire, hay limitaciones del sujeto para producir conocimientos. Claro que sí, cuando falla o cuando falta alguno de los sentidos. Una persona que nace sin los 5 sentidos, ¿podrá conocer algo? ¿Podría conocer algo? Si naciera sin los 5 sentidos, probablemente no podrá conocer ninguna cosa. A no ser que lo que puede elaborar su pensamiento solito. Habría que ver qué nomás se puede elaborar, qué nomás puede elaborar el pensamiento sin los sentidos. Entonces, jóvenes, sí tenemos limitaciones para producir conocimiento. Luego tenemos el objeto, que es la cosa o la persona reconocida. El objeto puede ser un fenómeno también, ¿sí? Muy bien, ¿el objeto puede permanecer inalterable al ser conocido? Pues depende, porque por lo general las cosas y los objetos están en continuo cambio. Siempre, solo que sean unas condiciones de laboratorio extremadamente precisas para mantener el objeto inalterable. Bueno,
pero en general las cosas siempre cambian. Mire usted, esta niña es el sujeto cognoscente y la planta es el objeto. Ella está haciendo observaciones de las hojas. Bueno, pues esta niña, el objeto que está observando hoy no va a ser el mismo que ella va a observar después de un mes, porque después de un mes esa plantita habrá crecido. Entonces, no siempre permanece inalterable el objeto. El objeto puede cambiar y nosotros tenemos que estar atentos y ser muy pilas para darnos cuenta de esos cambios. Muy bien, en este esquema se resume esa interacción entre el sujeto y el objeto, que lo hacemos a través de los órganos, de los sentidos, especialmente a través de la mente. Ahora quiero mostrarles lo siguiente y preguntarle a Fabiana Mera, ¿qué observa usted en la pantalla, Fabián? Solo con una palabra, solo dígame una palabra. Un animal. Ya, ¿qué animal? El nombre del animal, solo uno. Fabiana, ¿qué animal sería? ¿Alguien que le ayude a Fabiana que le ponga un nombre al Un animal? conejito. Ya, muy bien. Ariana dice, yo veo ahí un conejito. Muy bien, gracias, Ariana. ¿Alguien que vea un animal diferente del conejo? Un pato. Un Una pato, por tormenta, un ejemplo. pato. Un águila. Creo. Como un ave, ya, un ave, un águila, un pato. Ya, exacto. Muchas gracias. Eso es lo que les quería demostrar, jóvenes. La misma realidad, cada uno muchas las podemos ver desde diferentes puntos de vista. Y es por eso, jóvenes, que se dice que es importante escuchar los diferentes puntos de vista de los demás. Cuando escuchamos los puntos de vista de los demás, podemos hacernos una idea mucho más abarcadora de lo que es esa realidad. Muy bien, ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué sienten al ver esto de aquí? Brittany Fajardo, ¿qué siente al ver la imagen de este animal? ¿Qué siente? Miedo y susto. ¿Cómo? No, no lo escuché bien. Miedo. Ah, miedo, ya, miedo. Ariana, ¿qué siente usted? No sé, me da risa. Ya, risa. Brittany, ¿qué siente? Brittany Peralta. Como miedo también. Miedo, ya. Mari Chusete, ¿qué siente usted? No sé, ternurita. ¿Tal vez qué? Ternura. Ah, ya, ternura. Miren qué diferentes las emociones, ¿no? Para unos produce risa, para otros miedo, para otros ternura. Ya, entonces jóvenes, ¿se dan cuenta ustedes? Esos factores internos nos hacen percibir las cosas de diferente manera. Por si acaso, este animalito se llama aye aye. Es una especie muy exótica. Aye aye. Listo. Seguimos. En la operación cognoscitiva es la relación que se da entre el sujeto y el objeto, ¿no? Donde al darse esa relación surge el pensamiento acerca del objeto. La operación cognoscitiva solo dura un instante. Es como el flash de una cámara. Miren la pantalla, por ejemplo. Esa imagen que ustedes ven ahí. Ahora le pregunto a Brittany Peralta, ¿qué recuerda de la foto de la diapositiva anterior? ¿Recuerda algo, Brittany Peralta? Nayeli Potes, ¿qué recuerda de la diapositiva anterior? Parecía un animalito. En el medio estaba un círculo. ¿Alguna vez ha escuchado hablar? Ajá, tenía como un círculo ahí en el centro. ¿Ya? ¿Usted ha escuchado hablar de ese animalito? Tal vez el nombre o algo, ¿no? No. Ya. Ya, gracias. Entonces, sin embargo, aunque usted probablemente no sepa el nombre de ese animalito ni por qué es especial ese animalito, sin embargo, estoy seguro que en su mente quedó una idea, quedó una figura de cómo era más o menos ese animalito.
Por eso es que Nayeli nos dijo, era como un animalito, tenía un círculo en el medio, etcétera. Bueno, ahí está de nuevo. Ajá. Efectivamente, es un animalito microscópico. Se llama tardígrado y se lo considera uno de los seres vivos más fuertes del planeta, porque lo han enviado al espacio y ha regresado vivo. Lo han enviado al espacio sin oxígeno y ha regresado vivo. Ese animalito puede estar sin comer hasta 6, 8 meses y no se muere. Entonces, mire, cuando el pensamiento es una construcción instrumental que se refiere a un objeto que guarda en la memoria, ¿sí? El pensamiento difiere del objeto ya que es la representación del sujeto que está percibiendo. Entonces, cuando usted observa ese animalito, usted comienza a investigar qué es un tardígrado. Y usted comienza a googlear esa información y dice, a ver, tardígrado, ¿qué es? Ah, ya, también se los conoce con el nombre de osos de agua. Son animales muy resistentes. Pueden pasar meses sin comer. Se pueden pasársela invernando y siguen vivos. Se los ha enviado al espacio y han regresado vivos. Son prácticamente como indestructibles. De hecho, la NASA hace un par de semanas envió miles de estos osos de agua o tardígrados, envió al espacio para seguir haciendo experimentos y descubrir por qué son tan resistentes estos animalitos. Entonces, cuando hacemos eso, cuando hay esa interacción entre usted, que es el sujeto conocente, y el objeto de conocimiento, que en este caso es un tardígrado, comienza poquito a poquito a surgir el conocimiento. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver lo que es el método científico, mis estimados jóvenes. Por aquí comienza también y hay muchas de las partes del trabajo del taller que están realizando. Por lo general, el método científico siempre comienza haciéndose una pregunta. Por ejemplo, aquí este niño, miren la imagen de la primera columna hacia abajo, dice, ¿cómo puedo hacer para madurar una palta más rápido? La palta es el aguacate. ¿Cómo puedo hacer para madurar el aguacate más rápido? Entonces, segundo, ¿qué tiene que hacer? Va a investigar sobre el tema. Miren, ya comienza a darse ese conocimiento. Al investigar, ellos descubren que el etileno ayuda a madurar más rápido a la fruta. Luego construye una hipótesis. La hipótesis sería que el aguacate madura más rápido estando junto a otras frutas ya maduras que son también ricas en etileno. Y miren, comienza a construir una hipótesis. Luego lo comprueba con un experimento, hace la prueba a ver si es cierto, a ver si funciona. Entonces lo envuelve en periódico ahí con frutas maduras, a ver si el aguacate madura mucho más rápido. Después de hacer el experimento, ¿qué hace? Analiza la información. Va a ver si efectivamente el aguacate maduró o a lo mejor se pudrió o a lo mejor sigue duro. Pueden pasar muchas cosas con el experimento. Pero finalmente lo que va a hacer es anotar esos resultados y comunicarlos. Entonces, jóvenes, en este ejemplo tan sencillito se resume lo que es el método científico. Tranquilos que lo vamos a ver paso a paso lo que es el método científico. Otro ejemplo para hacernos una idea de lo que es el método científico. Miren, aquí tenemos dos niños. Estos dos niños se fueron a pasear por el campo, la naturaleza, comenzó a lloviznar y, oh sorpresa, que de esa lluvia salió un arco iris hermoso. Y entonces la niña se pregunta, observen acá en el lado izquierdo de la pantalla, la niña se pregunta, ¿por qué sale el arco iris después de llover? Entonces miren, primero observaron. ¿Qué observaron? Que se formó un arco iris después de la lluvia. Ante eso, ellos se plantean una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué sale el arco iris después de llover? Después, en el siguiente paso, ellos formulan hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis del chico? El chico dice, yo pienso que las gotitas son de colores. Él piensa que las gotitas que caen justo ahí en ese ladito del bosque son de colores y por eso sale arco iris de colores. En cambio, la chica, la niña, piensa otra cosa. Su hipótesis es de que cree que es porque la luz del sol choca contra las nubes. Mire, entonces luego el niño dice, voy a hacer un experimento que me enseñaron en el colegio. Y la chica dice, yo voy a leer un libro acerca del tema y a preguntarle a mi tío que es profesor. Entonces, miren, se van a investigar, van a preguntar, van a hacer experimentos. El chico va a hacer experimentos y la niña va a investigar en libros y va a preguntar, va a consultar al profesor. ¿Sí? Entonces, después de eso, ¿qué se hace? Se rechazan las hipótesis erróneas. En este caso, el niño tenía una hipótesis equivocada. Por eso dice aquí, me equivoqué.
Debo pensar otras causas. Pues efectivamente, el agua que cae en la lluvia no es de colores. Por tanto, esa está descartada como hipótesis. ¿Sí? Pero la niña dice, justo era parecido a lo que yo pensaba. Cuando la luz blanca del sol atraviesa las gotas de agua, se abre un espectro de infinitos colores, de los cuales vemos 7, y esos 7 son los tonos del arco iris. Entonces la niña estuvo más cerca, con su hipótesis, estuvo más cerca de la verdadera causa del arco iris. Jóvenes, esto es el método científico. Y el ser humano lo ha aplicado desde que estaba en las cavernas, desde que inventó el fuego. ¿O cómo creen ustedes que el ser humano inventó el fuego, jóvenes? Miren, se cree que en la antigüedad los cavernícolas, la causa de mortalidad más grande era el frío, sobre todo en las partes nortes, imagínense usted lo que es Canadá, lo que es Rusia, etcétera, en esas partes europeas donde en invierno las temperaturas caen bajo cero y todo se cubre de hielo y todo el mundo sufre un frío tremendo. Pues antiguamente, cuando el hombre vivía en cuevas, el frío era una de las principales causas de muerte. Hasta que un día los seres humanos observaron algo. Observaron que en una tormenta cayó un rayo, ese rayo partió un árbol y a ese rayo provocó que el árbol se incendiara, se encendió en fuego. Ellos se acercaron a ver ese fenómeno tan curioso y sintieron que había calor. Si se acercaban mucho se quemaban, pero si estaban lo suficientemente lejos, ese fuego del árbol les brindaba calor. Miren, ahí está el primer aire acondicionado que inventó el ser humano. Porque después el ser humano dijo, a ver, ¿cómo puedo hacer yo para este fuego que vino desde el cielo como un rayo, cómo puedo yo ser el creador de un fuego parecido? Y entonces comenzaron a hacer experimentos. Y a lo mejor unos de ellos agarraron una hoja de plátano y desde una parte alta lanzaron agua a ver si ahí aparecía un rayo y ese rayo les prendía fuego, pero no funcionó el experimento. Pero después otro, a lo mejor agarró dos trozos de piedra y comenzó a golpearlas a las piedras y comenzó a ver que salían chispas, pero no había fuego. Entonces vino otro y debajito de donde le estaban golpeando las piedras para que salga chispas, le pusieron unas virutas, unos pedacitos de madera seca y seguían golpeando más y como salían muchas chispas del golpe de las piedras, finalmente encendieron el fuego. Y así es como el ser humano inventó el fuego y es como aprendió a abrigarse en medio del invierno para no morirse de frío. Eso es método científico, a lo primitivo, pero es método científico. Mire. Entonces, jóvenes, atentos, que ahora empezamos con las fases del método científico. Pero antes de eso vamos a ver el concepto. Ya, listo, Mari Chusete, mensaje recibido. Ya, vamos a pedirle a Doménica Aguilar. ¿Qué es el método científico, Doménica? Lea, por favor. El método científico. El concepto de método proviene del griego métodos, camino o vía, y hace referencia al medio que se utiliza para llegar a una cierta meta. Científico, por su parte, es el adjetivo que menciona lo vinculado a la ciencia, un conjunto de técnicas y procedimientos que se emplea para producir conocimiento. El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Correcto, gracias, Doménica. Entonces, jóvenes, el método científico es el camino que se sigue paso a paso, para obtener un conocimiento, ¿sí? Cuando usted sigue un camino para llegar a un lugar que usted tiene como destino, no llega en un solo paso a ese lugar, ¿no? Tiene que seguir varios pasos. Si usted quiere irse de aquí a Salinas, tiene que seguir varios pasos. A lo mejor de su casa, tiene que tomar primer paso, tomar un taxi y llegar al terminal terrestre. Segundo paso, comprar el boleto. Tercer paso, subirse al bus que lo lleva a Salinas. Cuarto paso, bueno, hay varios pasos, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que quede claro. El método científico implica varios pasos a seguir. Entonces, los pasos del método científico, pasos o etapas es lo mismo. Los pasos del método científico son observación, se parte de observar la realidad. Segundo, se responde a una pregunta
Tercero, se formula una hipótesis. Una hipótesis es una posible explicación, es una posible solución. Luego se diseña y se lleva a cabo un experimento y luego en el quinto paso es recoger los datos. Claro, esos datos que usted encuentra en el experimento o cuando lee libros, investiga, cuando consulta, etcétera, usted tiene que ir anotando. Usted tiene que recoger esos datos en una libretita o en instrumentos que usted diseña para recoger los datos. Esos instrumentos pueden ser la entrevista, puede ser la encuesta, por ejemplo, entre los más utilizados, sobre todo a nivel de investigaciones cualitativas. A nivel de investigaciones experimentales hay otros instrumentos para recoger datos. Ahí usted tendrá que elaborar tablas, usted tendrá que llevar bien controlado el experimento con días, fechas, horas, cantidades, etc. Luego de eso se analizan los resultados. Y una vez que analiza los resultados, usted extrae las conclusiones y sobre todo, pues, una vez que tiene las conclusiones, tiene que compartirlas. ¿Sí? Entonces, jóvenes, primer paso, observación. Usando tus sentidos o algún aparato que básicamente es una extensión de los sentidos. ¿Sí? Cuando se trata de investigaciones cualitativas, en general se usa los 5 sentidos. ¿Qué quiere decir investigaciones cualitativas? Como su nombre lo indica, sobre las cualidades, sobre las características o sobre descripciones de un objeto o de un fenómeno social o de un fenómeno natural. ¿Sí? Luego, en el segundo paso tenemos que tiene que hacer usted una pregunta. Una o puede ser varias preguntas, pero básicamente una. La pregunta o problema identifica lo que usted quiere averiguar del problema. Ejemplos de cómo hacer esa pregunta. Vamos a suponer que nosotros vemos que las plantas crecen más rápido cuando se les agrega abono orgánico que se llama compost o cuando se les agrega fertilizante químico. Las dos cosas le ayudan a crecer rápido a la planta. Pero al ver eso, nosotros nos preguntamos algo. Primero observamos que los dos hacen crecer a la planta. Pero ahora, segundo paso, nos hacemos una pregunta. ¿Crecerán más las plantas si les añado compost o si les añado fertilizante químico? Y ahí tenemos el segundo paso del método científico, hacernos una pregunta. Nos volvemos a conectar, jóvenes, para continuar con la explicación de los pasos, ¿sí? ¿Listo? Vámonos. Nos conectamos enseguida.